Me llamo Consuelo Vargas. A mis 71 años he aprendido que la paz no viene del silencio, sino de la precisión. Durante 40 años trabajé como arquitecta paisajista, un oficio que me enseñó a medir 2 veces, antes de cortar, a leer la pendiente de la tierra antes de confiar en dónde correrá el agua. Tal vez por eso me gustaba el orden del papeleo. Las cosas se portan bien cuando las pones en filas, las personas no tanto. Esa tarde estaba en mi escritorio con la luz del sol, calentando el borde de mi mesa de roble, llenando un formulario de transferencia para la luna de miel de mi hija. Marisol había elegido un destino soñado. Casas blancas en acantilados cúpulas azules, una vida de postal que decía merecer después de todo lo que he pasado. No discutí. Los padres rara vez lo hacemos cuando nuestros hijos nombran sus sueños. Tenía listo el monto, 120.000 ahorrados con cuidado de mi pensión, que siempre estiré como tela que nunca alcanza del todo. La tetera hizo clic en la cocina, un pequeño sonido doméstico que siempre me recordaba estabilidad. Estaba a punto de firmar el formulario cuando mi celular se iluminó junto al talonario. Era de Marisol. No vengas a la boda. Esteban no te quiere ahí. Arruinarás todo. 12 palabras. Sin saludo. Sin explicación. Solo la destrucción casual de una vida entera. Por un momento pensé que era un error, un mensaje incompleto, un fragmento destinado a alguien más. Luego vi que los puntitos de escritura dejaron de parpadear. Conversación terminada. Leí la línea una y otra vez, hasta que la pantalla se oscureció en mi mano. Mi garganta se apretó, pero no hubo lágrimas. Solo ese temblor lento y familiar que sentí al estar en andamios en invierno, cuando sabes que un paso en falso puede costarte todo. El portal del banco seguía abierto en mi laptop. Confirmar transferencia. Decía un botón azul limpio, esperando mi aprobación. Mis dedos dudaron sobre el ratón. Luego hice clic en cancelar. El sonido fue tan pequeño que apenas existió, pero cortó el aire como un cuchillo. Me quedé muy quieta. La casa crujió, un camión pasó afuera, una paloma aleteó desde la baranda. La vida cotidiana siguió como si nada hubiera pasado. Tras un minuto, abrí mi cajón y saqué el cheque que había escrito antes. La tinta aún estaba húmeda. Lo rompí por la mitad, luego en cuartos, y dejé caer los pedazos en el basurero. El movimiento fue quirúrgico, controlado, casi tierno. Cuando mi esposo vivía solía decir: «No puedes construir nada que dure si los cimientos están rotos». Pensé que hablaba de edificios. Ahora sabía que hablaba de familias. Volví a colocar la pluma en su soporte y apagué la lámpara del escritorio, aunque aún había luz afuera. El olor del té cancelado flotaba débilmente desde la cocina. Lo tiré, lavé la taza y la dejé secar boca abajo. Para cuando volví a mi silla, el celular estaba oscuro otra vez, como si nunca hubiera hablado. Lo puse boca abajo sobre la mesa. Mis manos estaban firmes. Mi mente no tanto. Afuera el cielo comenzaba a oscurecerse con esa lluvia suave de Querétaro que convierte cada ventana en un espejo. En el mío vi a una mujer aún erguida, aún respirando, pero vaciada por algo que aún no había nombrado. Doblé el formulario de transferencia, lo deslicé en una carpeta manila etiquetada «Registros personales» y la cerré con cuidado. El acto fue pequeño pero definitivo. Mañana, me dije, comenzaría a escribirlo todo, cada gasto, cada favor, cada vez que el silencio se confundió con consentimiento. Era hora de hacer un inventario. La mañana siguiente llegó gris y húmeda con esa llovizna de Querétaro, que se cuela por las rendijas más pequeñas de una ventana. No había dormido mucho. La tetera seguía fría en la encimera, la taza que dejé la noche anterior, aún esperando intacta. En el escritorio los restos del cheque roto parecían hojas pálidas tras una tormenta. Me senté lentamente en la silla de madera suspirando bajo mi peso. No había mensaje de Marisol, ni un seguimiento, ni una disculpa. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Abrí el cajón otra vez y miré la carpeta etiquetada
Registros personales. La tinta de la transferencia cancelada había dejado una marca tenue en el papel. Debajo, un fantasma de generosidad que ya no tenía dónde ir. Saqué una libreta amarilla del estante lateral. La primera línea que escribí no estaba planeada. Cosas que he pagado. La lista comenzó torpe, como si mi mano no supiera cómo separar amor de obligación. La colegiatura de Marisol, 3 semestres en la Universidad Autónoma de Querétaro. El enganche del departamento 2012. El préstamo del coche 2016. El pago de emergencia de la tarjeta de crédito 2018. Los números surgieron más rápido de lo que esperaba. Siempre habían estado ahí enterrados bajo el instinto maternal y una esperanza mal puesta. Cada cifra traía una imagen, el temblor de su mano adolescente al recibir su primera tarjeta de débito. La forma en que me abrazó tras su graduación y susurró: «Algún día te lo devolveré». Nunca lo hizo y nunca lo pedí. Ese fue mi error, no el suyo. Mientras escribía me di cuenta de que el patrón no era financiero, sino emocional. Cada vez que daba no era dinero lo que quería de vuelta. Era seguridad. Gratitud. Prueba de que aún importaba en un mundo que se achicaba a mi alrededor. La lluvia se intensificó afuera, un tamborileo lento contra las ventanas. Tomé otra hoja y escribí un nuevo encabezado. Cosas que nunca dije. Llené las líneas con momentos pequeños y no pronunciados. Me dolió cuando te burlaste de mi chamarra vieja. No me gustó cómo me miró Esteban esa noche en la cena. Extrañé tu voz la Navidad pasada. La lista continuó hasta que mi letra se volvió borrosa. Cuando mi esposo Isidro vivía, solía advertirme sobre esto, cómo el amor se convierte fácilmente en contabilidad. La bondad no es moneda. Consuelo, dijo una vez cuando Marisol aún estaba en la universidad y el dinero siempre parecía escaparse por las paredes. Si das para ser necesitada un día, despertarás en bancarrota de más maneras que una. En ese entonces lo ignoré. Él nunca fue el sentimental de los dos, pero esa mañana su voz regresó con una claridad sorprendente. Había sabido exactamente dónde se formarían las grietas. Dejé de escribir y miré alrededor de la casa. Las fotos enmarcadas en la repisa contaban una historia que ya no sentía verdadera Marisol, con su toga de graduación, Isidro. Detrás de ella, con una mano en su hombro, ambos sonriendo, hacia un futuro que desde entonces se había derrumbado. Me levanté y bajé la foto colocándola boca abajo en la mesa auxiliar. El olor de la lluvia se mezclaba con el rastro leve de manzanilla de la taza de ayer. Finalmente vertí agua fresca en la tetera y la dejé hervir. El silbido se alzó agudo y limpio, un sonido que me estabilizó. Para cuando me senté de nuevo había cubierto 2 páginas completas. Las listas no estaban completas, pero eran suficientes. Convirtieron el dolor en algo contable, algo que podía sostener en mis manos. Arranqué la hoja superior con cuidado y la puse dentro de la carpeta alisando los bordes. Luego tomé una nueva fresca y en blanco. Esta vez escribí un título diferente. De ahora en adelante. Las palabras quedaron allí como una declaración silenciosa. Aún no sabía que seguiría solo, que no dejaría que nadie más llenara las líneas por mí. La tarde siguiente, la lluvia se suavizó en una bruma ligera del tipo que Querétaro lleva como una segunda piel. Caminé hasta la sucursal en la avenida Universidad, la que usaba desde que Isidro vivía. La misma enredadera se aferraba a las paredes de ladrillo. El mismo olor leve a pulidor y tinta de impresora me recibió al entrar. Todo parecía familiar, lo que hacía que el trámite se sintiera casi rutinario, salvo que no lo era. Una joven cajera con el cabello cuidadosamente peinado y una placa que decía: Clara sonrió al acercarme al mostrador. Su voz era educada, de esa manera que usan con los mayores, demasiado suave, como si el aire a mi alrededor pudiera romperse. Buenas tardes, señora Vargas. Veo que tiene una transferencia pendiente por C120.000 a nombre de... Hizo una pausa mirando la pantalla el señor y la señora Torres. Sí, dije con calma. Quiero cancelarla. Sus ojos se alzaron del monitor inseguros.
¿Está segura ya pasó la verificación preliminar? Puedo detenerla, pero necesitaré su firma en un formulario de cancelación. Estoy segura, respondí. Completamente. Asintió deslizando una hoja por el mostrador. La pluma que me dio era nueva, su barril frío contra mis dedos. Mi nombre, Consuelo M. Vargas, se veía firme en la línea más audaz de lo que esperaba. Cuando devolví la pluma, Clara ofreció una sonrisa profesional tenue, pero la curiosidad persistía en sus ojos. Le gustaría dejar una nota para el destinatario, en caso de que pregunten por la reversión. No dije un poco más suave. Lo entenderán. Era la verdad, o al menos una versión que dolía menos al decirla. Procesó la solicitud sellando el formulario con un golpe apagado. Le agradecí y doblé la copia cuidadosamente en mi bolso y salí de nuevo a la llovizna. El aire olía a cedro húmedo y escape. Mi paraguas se quedó cerrado. Prefería sentir la bruma en mi rostro. Cada paso se sentía más ligero, aunque no estaba segura si era alivio o agotamiento. El tráfico siseaba al pasar, y la ciudad seguía su curso como si el mundo de nadie se hubiera reorganizado. En un cruce vi mi reflejo en la vitrina de una tienda. El cristal estaba empañado por la lluvia, pero aún podía ver el brillo de mi anillo de bodas, un círculo dorado delgado, que nunca me quité, ni siquiera después de que Isidro muriera. Captó un fragmento de luz gris firme y pequeño, y pensé en todas las formas en que intentamos enseñar a Marisol sobre responsabilidad, sobre gratitud. En algún lugar entre lecciones y amor, ella solo aprendió a tomar. A mitad de camino a casa me detuve en una cafetería a la que solía ir con ella los domingos por la mañana. El mismo dueño estaba ahí, arreglando pasteles detrás del cristal. Saludó, preguntó si quería lo de siempre. Casi dije que sí, pero la idea de sentarme en nuestra vieja mesa de la esquina se sentía insoportable. Sonreí cortésmente y seguí caminando. Cuando llegué a casa, la llovizna se había convertido de nuevo en lluvia, lavando las aceras. Dentro el aire era cálido con un leve aroma a pulidor de cedro. Dejé mi bolso, me quité los zapatos húmedos y fui directo al estudio. El celular estaba en el escritorio donde lo había dejado, aún boca abajo. Lo volteé, revisé los contactos hasta que encontré su nombre, Marisol. Solo el nombre sin foto. Por un momento mi pulgar dudó sobre la pantalla. Luego presioné eliminar. La burbuja de confirmación apareció preguntando: ¿Estás seguro de que desea eliminar este contacto? Susurré la misma palabra que le dije a la cajera, solo más bajo para nadie más que para mí. Perfecto. La habitación quedó en silencio otra vez, salvo por la lluvia golpeando constantemente contra la ventana. Dejé que tocara su ritmo firme y distante, mientras me sentaba en el escritorio y colocaba el formulario del banco doblado en la carpeta Registros personales. Se unió a la lista que escribí la noche anterior, el inicio de algo que aún no tenía nombre, pero que sabía que terminaría. Afuera un trueno lejano retumbó en la ciudad, y por primera vez en mucho tiempo no me inmuté. Solo alcancé a apagar la lámpara, y vi la lluvia difuminar las luces de la calle hasta que parecían estrellas pequeñas y perdonadoras. Esa noche la lluvia cesó, dejando un silencio que se sentía demasiado limpio. El aire olía a ladrillo húmedo y tierra. Preparé té aunque apenas lo probé, y caminé al armario del dormitorio donde estaba la pequeña caja fuerte gris, escondida bajo una colcha doblada. Fue idea de Isidro comprarla hace años para estar tranquilos, dijo. En ese entonces la paz parecía algo que podías guardar en una caja. Me arrodillé y giré la perilla. El metal se abrió con un clic suave. Dentro el olor a papel viejo se alzó como polvo y memoria combinados. Lo primero que vi fue el sobre que guardaba mi anillo de bodas, el que dejé de usar tras el funeral de Isidro. El anillo descansaba enrollado dentro su superficie opaca por el tiempo. Lo deslicé en mi dedo por un momento y su peso se sintió familiar, casi anclador. Luego me lo quité otra vez y lo puse suavemente a un lado.
Debajo había carpetas etiquetadas, cada una escrita con mi letra cuidadosa. Fondo Universitario, de Marisol Coche Préstamo, de la Casa Apoyo Diverso. Las saqué una por una y las puse en la cama. Los papeles eran meticulosos, cada transacción registrada, cada depósito anotado. Siempre me enorgullecí de mi organización. Pero al revisar los archivos, las fechas contaban una historia diferente, un patrón silencioso y persistente. Pagos de colegiatura marcados como ayuda temporal. Pagos de tarjetas de crédito firmados como para emergencias. Cada página era evidencia de cuántas veces confundí dinero con amor, o al menos con conexión. La letra de Isidro apareció en una de las carpetas más antiguas, sus notas, junto al recibo de la primera transferencia universitaria. Recuerda, consuelo ayudar, no es rescatar. Tracé las palabras con mi dedo, la tinta desvaída por el tiempo, pero aún legible. Me lo había dicho tantas veces, mitad exasperado, mitad temeroso, de que un día regalara todo lo que construimos. Y lo hice pedazo por pedazo. La comprensión no llegó como enojo. Llegó como una especie de vergüenza silenciosa, como ver un reflejo que elegiste no reconocer. Había estado tan desesperada por mantener a Marisol cerca, por suavizar cada decepción que sentía, que la entrené para ver la generosidad como su derecho de nacimiento. No era solo ella tomando. Era yo dando sin límites. Encontré el recibo del enganche del primer departamento de Marisol. La nota que escribí en la esquina decía: «Solo hasta que te acomodes». Nunca lo mencionó de nuevo. Nunca ofreció devolver un centavo. Sonreí débilmente, amarga, no triste. El hábito había sido mutuo. Lo permití porque la culpa siempre fue la moneda que mejor entendí. Recogí las carpetas en una pila más despacio esta vez. Los papeles ya no se sentían como evidencia, se sentían como confesión. Del cajón del escritorio, tomé una hoja de papelería en blanco, color crema, del tipo que Isidro usaba para sus cartas. Me senté en la mesa de la cocina, la luz cayendo en una franja estrecha sobre la página. La pluma se movió antes de que decidiera qué escribir. Para de arreglar lo que ellos siguen rompiendo. Las palabras salieron afiladas, desiguales, pero ciertas. Las subrayé una vez. Por un largo rato miré la frase. Parecía extranjera y familiar a la vez, como un consejo dejado por alguien más sabio que yo. Doblé la página, la deslicé en un sobre sencillo y escribí mi propio nombre al frente. Cuando volví al dormitorio, la puse dentro de la caja fuerte entre la carpeta etiquetada Fondo Universitario de Marisol y el sobre con el anillo. Las dos cosas que una vez simbolizaron amor y promesa, ahora enmarcaban un solo recordatorio de contención. Cerré la puerta de la caja fuerte y giré la perilla hasta que el candado encajó de nuevo. El sonido fue firme, final, como el cierre de un capítulo antiguo. Afuera las luces de la calle parpadearon brillando débilmente a través de la ventana empañada por la lluvia. Me quedé allí hasta que el cielo se oscureció por completo, sintiendo la extraña calma que sigue a un ajuste de cuentas, un equilibrio silencioso entre pérdida y alivio. Luego apagué la luz y dejé que la habitación cayera en quietud. Empezó con un susurro, uno de esos tonos suaves y compasivos que la gente usa cuando quiere parecer amable, mientras clava el cuchillo. Estaba en el pasillo de frutas del mercado de la Cruz, comparando peras cuando capté el final de una conversación entre dos mujeres, cerca de las naranjas. «Pobre Consuelo», dijo una sin molestarse en bajar lo suficiente la voz. «Dicen que está perdiendo la cabeza. Qué triste cuando pasa así». La otra chasqueó la lengua. Marisol comentó que ha estado actuando raro, olvidando cosas, confundiendo gente. Mis manos se apretaron alrededor del mango del carrito. Me quedé quieta con los ojos en la fruta, el corazón latiendo tan fuerte que lo escuchaba por encima del zumbido de los refrigeradores. Se alejaron sus voces desvaneciéndose en el ruido de los carros y la música lejana. Pero las palabras se quedaron agrias y pesadas.
Salí del mercado sin terminar mi lista. La lluvia había comenzado de nuevo, constante y fría. Caminé a casa bajo el cielo gris, las compras olvidadas, la bolsa de papel húmeda en mis brazos. Cada gota se sentía más afilada de lo que debería, como si el clima mismo hubiera tomado partido. Cuando llegué al porche, Rosa estaba esperando junto a la baranda. Vivía 3 casas más abajo una enfermera jubilada con ojos amables y la gentileza práctica de alguien que ha visto demasiado para desperdiciar palabras. Levantó una mano en saludo, pero su rostro parecía inquieto. Consuelo dijo suavemente: «Quería que hablar contigo». Abrí la puerta, le hice señas para que entrara. El olor a lluvia y libros viejos llenó la sala mientras nos sentábamos. Dudó antes de hablar de nuevo. «Escuché algo hoy que desearía no haber oído. Es sobre Marisol». Ya lo sabía. Mi estómago se apretó como una cuerda tensa. «¿Qué dijo?» Rosa miró sus manos. «Ha estado diciendo que no estás bien. Que últimamente has estado confundida, enviándole mensajes contradictorios, olvidando cosas. Hizo que sonara como si estuviera preocupada por ti». Una risa amarga se me escapó, pequeña y afilada. «¿Preocupada?», repetí. «Le dije que eso no sonaba como tú», añadió Rosa rápidamente. «Pero sabes cómo crece el chisme. Una vez que empieza, toma vida propia». Asentí, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. La traición caló hondo, no por el rumor en sí, sino porque era deliberada. No era charlatanism careless. Era estrategia. Después de que Rosa se fue, me quedé en la ventana viendo la lluvia difuminar las luces de la calle en halos temblorosos. Pensé en las mujeres en el mercado, la forma en que sus voces viajaban tan fácilmente como el viento colándose por las rendijas. No era solo charla. Era un borrado. Si la gente le creía mi verdad, desaparecería antes de que la pronunciara. Caminé a mi escritorio y abrí el cajón que contenía la libreta amarilla, la que usé para mis listas. Esa noche abrí una página nueva y escribí un solo encabezado. En la parte superior, registro de eventos. No un diario, no una confesión, evidencia. Escribí la fecha, el lugar y cada palabra que recordaba del mercado. Los nombres de las 2 mujeres, las conocía de la iglesia. Luego la visita de Rosa, su advertencia, sus frases. Mi letra era firme, las líneas rectas. El acto me estabilizó. Cada página se convirtió en una pequeña defensa contra la niebla que Marisol intentaba construir a mi alrededor. Añadí una nota nueva bajo la primera. Si alguna vez me cuestionan, que lean mis palabras. Cuando terminé, cerré la libreta y la deslicé en la carpeta junto a mis listas anteriores. La lluvia no había parado, pero su sonido ya no se sentía como una acusación. Era constante, rítmico, algo que podía medir y en lo que podía confiar. Apagué las luces y me quedé un momento más junto a la ventana. Al otro lado de la calle, el reflejo de mi propia casa brillaba en los charcos. Parecía casi la casa de un extraño familiar, pero inalcanzable. Luego cerré la cortina. 2 días después, Rosa volvió a pasar trayendo un folleto doblado que había recogido en el centro comunitario. «Han comenzado consultas legales gratuitas para adultos mayores», dijo. «Deberías hablar con alguien por si acaso». Su tono era ligero, pero sus ojos contaban otra historia. Esa tarde me encontré en una pequeña oficina legal, entre una tienda de segunda mano y una panadería en la calle Corregidora. La lluvia había parado, dejando las aceras resbaladizas y brillantes como espejos. Dentro, el aire olía ligeramente a café y pulidor de madera vieja. Un letrero modesto decía: «Arturo Méndez, abogado, Derecho de adultos mayores y planificación patrimonial». Ya me esperaba en una pequeña sala de conferencias de unos 60 y tantos, cabello gris bien peinado, lentes bajos en la nariz. Había algo estable en él, una paciencia que no parecía ensayada. Señora Vargas, me saludó levantándose para estrechar mi mano. Rosa llamó antes. «Por favor, tome asiento». Su silla crujió al sentarse de nuevo, cruzando las manos. Le conté todo: la transferencia cancelada, los rumores, el mensaje de Marisol. Esperaba incredulidad, tal vez
simpatía. En cambio, solo escuchó asintiendo ocasionalmente como un carpintero que estudia la veta de la madera antes de cortar. Cuando terminé, el silencio se prolongó entre nosotros. Luego dijo: hizo bien en documentar todo, pero ahora necesita protegerse formalmente, no solo emocionalmente. Tomó una libreta y comenzó a listar pasos con una mano deliberada. Primero, revoque cualquier poder notarial antiguo que su hija pueda tener acceso. Presentaremos esos avisos hoy. Segundo, obtenga un certificado médico actual de capacidad mental, no porque lo necesite ahora, sino porque podría necesitarlo después. Sentí algo en mi pecho apretarse, una mezcla de alivio y humillación. ¿Crees que intentaría declararme incapaz? Me miró con suavidad. Es más común de lo que piensa, señora Vargas. La gente buena entra en pánico cuando hay dinero de por medio. Y algunos simplemente planean. Continuó con voz uniforme. Tercero, considere crear un fideicomiso revocable. Mantendría el control de sus activos, pero sería más difícil para cualquiera cuestionarlos. Puedo ayudar a configurarlo. Mientras hablaba, observé las finas líneas en su rostro, arrugas talladas por años de crisis ajenas. Cada palabra que decía tenía sentido, pero cada una también pesaba otra confirmación silenciosa de que ya no era solo una madre, sino un blanco potencial. Cuando me entregó la lista, la tomé con cuidado como si fuera algo frágil. «Se sentirá más segura una vez que esto esté hecho», dijo. «La protección no tiene que significar desconfianza. Solo significa que ya no deja la puerta abierta». Sonreí débilmente. Solía creer que la puerta siempre debía estar abierta. «Así nos criaron a la mayoría», dijo recostándose. «Pero eventualmente aprendes a poner cerraduras no porque hayas cambiado, sino porque el mundo lo ha hecho». Asentí, sintiendo la verdad asentarse profundamente. La lluvia comenzó de nuevo afuera, ligera y persistente, trazando senderos lentos por la ventana de la oficina. Él levantó la vista y ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Cuando terminemos, dijo: «Arturo dormirá mejor». «Es mi promesa». Para cuando salí, el atardecer había caído sobre la calle. Las luces de la panadería brillaban cálidas contra el pavimento húmedo, y mi reflejo en la ventana parecía más viejo de lo que recordaba, pero también más firme. Doblé la lista en el bolsillo de mi abrigo y comencé a caminar a casa, el sonido de la lluvia suave contra el paraguas, como el ritmo de un reloj que cuenta hacia adelante, no hacia atrás. Era casi el atardecer cuando vi el coche entrar al camino de entrada plateado pulido, del tipo que parecía más rentado que propio. Estaba en la cocina enjuagando una taza de té cuando los faros cortaron la ventana. Por un latido pensé que era Rosa otra vez, pero la silueta de la mujer que salió hizo que mi estómago se tensara. Marisol. Llevaba un ramo de lirios blancos y demasiado fragantes, del tipo que los floristas envuelven para disculpas ensayadas. Caminaba con esa lentitud deliberada que había aprendido tras años de intentar parecer despreocupada. Cuando abrí la puerta, el aroma golpeó primero dulce artificial. Mamá dijo con brillo: «¿Te ves bien?» Solo estaba por la zona. La mentira cayó suavemente como una pluma destinada a distraer. Detrás de ella, Esteban estaba en el coche con una mano en el volante, los ojos fijos al frente. No saludó. «Pasa si quieres», dije, aunque mi voz carecía del calor que alguna vez usé instintivamente. Entró echando un vistazo alrededor como si evaluara cambios. «Ha pasado un tiempo», murmuró. «Ha reorganizado cosas». «Hice espacio», dije. El silencio que siguió fue denso. Puso las flores en la mesa y las enderezó, innecesariamente ganando tiempo. «Quería hablar. Creo que malinterpretaste mi mensaje». La miré a los ojos, calma y quieta. «Entonces, corrígeme». Su sonrisa ensayada titubeó. Esteban no quiso decir nada con eso, solo pensó que podría ser complicado tenerte en la boda. ¿Sabes cómo se ponen las emociones? ¿Emociones?, repetí en voz baja. «¿O apariencias?», exhaló con fuerza. «Mamá, estás leyendo demasiado en esto». Solo quería un día que se sintiera tranquilo. Últimamente has estado diferente. La gente lo ha notado.
Las palabras eran suaves, cuidadosas y crueles. Reconocí el tono, no era enojo. Era la estrategia de alguien construyendo una defensa antes de que llegara la acusación. «Entiendo», dije. Inclinó la cabeza probando por una reacción. «Rosa me dijo que has estado hablando con un abogado». «¿Sobre mí?» «Hablé con alguien sobre mis finanzas», dije con calma. «Eso no es sobre ti». Rió un sonido ligero y frágil que no llegó a sus ojos. «Vamos, mamá. Todo es sobre mí para ti. Siempre lo haya sido». Ahí estaba el giro, la inversión, la danza familiar de la culpa disfrazada de dolor. Durante años había caído en ese tono confundiendo manipulación con fragilidad. No esa noche. Caminé a la encimera y vertí el té frío de la tetera en el fregadero. El silencio se alargó. «Ojalá hubieras llamado antes de venir», dije finalmente. «Pensé que te alegraría verme». «Lo estaba», respondí mirándolas a los ojos. «Hasta que empezaste a hablar». Su rostro se endureció. «Vine aquí a fallecer las paces». No dije con suavidad, «Viniste aquí a reescribir la historia». Afuera el motor del coche zumbaba impaciente. Esteban se movió en su asiento, pero no se levantó. La voz de Marisol bajó apenas por encima de un susurro. «Estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. La gente está preocupada. Por ti». La miré realmente. La miré, su cabello perfecto, la mandíbula tensa, los ojos que solían suavizarse cuando reía de niña. No quedaba nada de eso ahora, solo cálculo y miedo. «Deberías irte», dije. Por un segundo pareció casi sorprendida, como si la palabra hubiera venido de alguien más. Agarró su bolso, sus movimientos bruscos. «Bien. Intenté arreglar esto, pero claramente no quieres eso». En la puerta se volvió, los lirios aún intactos en la mesa. «Te llamaré», dijo, una declaración, no una promesa. Abrí la puerta más. La luz del atardecer se derramó oro apagado y gris. Esteban levantó la vista desde el coche, pero no habló. «Manejen con cuidado», dije, y ella dudó medio respiro antes de salir a la luz que se desvanecía. Cuando el coche se alejó, vi las luces traseras desaparecer en la llovizna. La casa no se sentía ni vacía ni llena, solo equilibrada finalmente. Me volví hacia la mesa, tomé el ramo y lo puse suavemente en el basurero. Luego cerré la puerta lentamente detrás de mí. «Entendí perfectamente», dije en voz alta, el sonido quedo pero completo, como un veredicto susurrado para nadie más que para mí. Pasó una semana con días tranquilos que parecían prestados, leer junto a la ventana, caminar a Kilia, la tienda de la esquina, cuidar las hortensias que Isidro plantó hace años. Casi había comenzado a creer que la tormenta se había movido a otro lado, hasta que llegó el golpe. Era justo antes del mediodía. El cartero, un hombre que no reconocí, estaba en el porche con una tablilla y un sobre grande, con el sello del Tribunal de Querétaro. «Firma requerida, señora», dijo. El papel era más pesado de lo que parecía. Cuando firmé y cerré la puerta ya sabía que no era correo ni ordinario. La dirección de retorno lo confirmó: Torres Viesus Vargas, petición de tutela. Me quedé en el pasillo por un largo rato mirando el sello grabado. El aire parecía diluirse, cada respiro agudo. Mis manos temblaron al abrirlo. El documento era preciso, clínico, escrito en un lenguaje legal frío que despojaba todo a acusaciones y procedimientos. Peticionaria: Marisol Torres, antes Vargas. Propósito: nombramiento de tutor temporal, debido a signos tempranos de deterioro cognitivo en la demandada. Leí las líneas 2 veces, luego una tercera, esperando que se reorganizaran en algo más. No lo hicieron. Las palabras estaban allí como piedras. Deterioro cognitivo temprano. Era una forma tan educada de decir: «Estás perdiendo la cabeza». La petición listaba ejemplos: confusión respecto a hasta asuntos financieros, comunicación inconsistente, episodios de olvido, mentiras vestidas de preocupación. En algún lugar entre sus planes de boda y esa visita al atardecer, mi hija había convertido mi cordura en un arma. Llamé a Arturo de inmediato. Su asistente contestó, y en media hora él estaba en la línea. Su voz era calma, mesurada.
Consuelo, respira, dijo primero. No eres la primera madre a la que le pasa esto, aunque sé que eso no ayuda. Se siente como un obituario. Dije, para los vivos. Suspiró suavemente. La petición significa que ha solicitado una tutela temporal. El tribunal requerirá una evaluación médica, capacidad mental, gestión financiera. Si creen que hay algún riesgo, pueden congelar tus cuentas hasta la audiencia. ¿Congelarlas? Es un procedimiento estándar, dijo, aunque su tono llevaba una ira silenciosa. Pero responderemos. Ya tienes tu documentación, tus registros. Lo que necesitamos ahora es un informe médico independiente. Puedo recomendar a una neuróloga que maneja estas evaluaciones. Nos aseguraremos de que no haya espacio para dudas. El sonido de la lluvia comenzó afuera de nuevo, ligero, constante, insistente. Me hundí en el sillón junto a la ventana, los papeles esparcidos en mi regazo, como evidencia de un crimen que no cometí. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Susurré. «Nadie lo hace», dijo Arturo con suavidad. «Pero no estás sin poder. Tienes claridad y tienes pruebas. Eso importa». Me dio el nombre de una clínica cerca del Hospital Ángeles, doctora Margarita Heller, especialista en cognición. «Es minuciosa, pero justa», dijo. «Llama hoy. Cuanto antes tengamos ese informe, más fuerte será tu defensa». Tras colgar, me quedé un rato sin moverme. La lluvia difuminaba el mundo fuera de la ventana en formas de acuarela. Mi reflejo me devolvía la mirada débilmente en el cristal más viejo, sí, pero no confundido, no perdido. Solo cansado. Hice la cita esa tarde. La voz de la recepcionista era rápida, profesional. «Podemos verla el jueves por la mañana, sí, a las 9», dijo. Lo anoté en mi agenda, la misma que había usado durante años. Mi letra era pulcra, deliberada, desafiante. Luego reuní los papeles de nuevo en el sobre y lo deslicé en mi carpeta Registros personales. No encajaba fácilmente. El archivo ya estaba grueso, con listas, recibos, notas, y ahora defensa. Al cerrar la carpeta, el borde de la lista de Arturo asomó revocar poderes notariales. Asegurar documentos. Certificado médico. Pasé mi dedo por cada línea hasta llegar a la última que había añadido con su letra, en bucle. Mantente firme. Por primera vez ese día, sonreí, pequeña, inestable, pero real. Afuera la lluvia se volvió más pesada, trazando líneas por el cristal, como si el mundo mismo estuviera marcando testimonio, prueba de que aún estaba aquí. Aún consciente, aún mía. La clínica estaba silenciosa, con esa calma estéril que olía ligeramente a antiséptico y papel. Llegué temprano apretando una carpeta con demasiada fuerza contra mi pecho. La recepcionista sonrió cortésmente, pero no sostuvo mi mirada por mucho tiempo. Nombres, formularios, firmas, cada paso del proceso me hacía sentir como una exhibición siendo registrada y etiquetada. La doctora Margarita Heller me recibió exactamente a las 9. Estaba en sus 50s, de contextura pequeña, con cabello plateado, recogido en un moño y una mirada que podía suavizarse y atravesar al mismo tiempo. «Usted debe ser la señora Vargas», dijo ofreciendo su mano. «Pase, por favor». Esto no es tanto una prueba como una conversación. Su oficina no tenía relojes. Solo grabados enmarcados de árboles en niebla, sus contornos difuminados como si estuvieran destinados a tranquilizar a los inseguros. Me senté frente a ella mientras revisaba una gráfica. Entiendo que ha habido cierta preocupación planteada por su hija. Logré una pequeña sonrisa. Esa es una forma de decirlo. Asintió una vez, neutral. Empecemos con algo simple. Las preguntas comenzaron de manera predecible. Fechas, nombres, secuencias. Escriba la palabra mundo al revés. Reste 7 de 100, continué. Recuerde estas 3 palabras: manzana, silla, río. Su voz se mantuvo calma, profesional. La mía también. Respondí cada indicación sin prisa, mi tono mesurado, mi postura quieta. Cuando me pidió recordar las 3 palabras de nuevo, lo hice con precisión, incluso en el orden correcto.
Mientras avanzábamos, capté mi reflejo débilmente en la ventana detrás de su escritorio. Mi rostro estaba tenso, sí, pero firme. Por primera vez en días me di cuenta de que el miedo había sido reemplazado por algo más determinación. Al final, la doctora Heller dejó su pluma. «Es usted notablemente lúcida, señora Vargas», dijo con una nota de aprobación silenciosa. «Más organizada que muchos de mis pacientes 10 años menores. Prepararé mi informe en consecuencia». El alivio no llegó como alegría, sino como aliento limpio sin temblores. Le agradecí y salí con el más leve estremecimiento de orgullo en mi paso. Esa noche de vuelta en casa me paré frente al espejo de mi dormitorio. La lluvia había parado y la luz tardía se deslizaba por la habitación suavizando los bordes. Me miré las líneas alrededor de mi boca, las hebras grises, que ya no me molestaban, y comencé a hablar en voz alta. «Señora Vargas», dije probando la formalidad, la compostura, «¿puede explicar por qué su hija podría creer que es incapaz de manejar sus asuntos?» Mi reflejo sostuvo mi mirada. «Porque confunde control con inestabilidad», respondí calma y clara. «Y porque dejé de darle lo que quería». Lo repetí hasta que las palabras no llevaron temblor. Cada frase se convirtió en un pequeño ancla. Cada mirada al espejo me recordaba que la dignidad no era algo que otros pudieran certificar. Era algo que yo practicaba palabra por palabra. A la mañana siguiente, Rosa vino con una bandeja de panecillos de limón. Escuchó en silencio mientras le contaba sobre la evaluación. Cuando terminé asintió sus ojos firmes. «Si necesitan un testigo estaré ahí», dijo simplemente. «Te conozco desde hace 20 años, Consuelo. Tu mente es más aguda que la mitad de los que andan chismeando». Sonreí entonces, realmente sonreí. Por primera vez en semanas la casa no se sentía como una fortaleza, se sentía como mía. Otra vez, puse la tarjeta de presentación de la doctora Heller en mi carpeta junto a la lista de Arturo y la nota que escribí semanas atrás. «Para de arreglar lo que ellos siguen rompiendo». En el espejo del pasillo mi reflejo captó la luz del atardecer, otra vez firme, compuesto, esperando. El tribunal olía a papel y pulidor de pisos, el tipo de aroma que se aferra a años de decisiones tomadas y deshechas. Arturo me encontró en las escaleras con la corbata ligeramente torcida, su maletín bajo un brazo. «Recuerda», murmuró ofreciendo una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Hablamos solo si nos preguntan. Mantente firme. Los documentos hablarán por sí mismos». Asentí. Mis manos estaban dobladas cuidadosamente sobre mi bolso, el mismo que usaba para llevar bocetos arquitectónicos hace años. Ahora contenía mi vida en carpetas y pruebas notariadas. Dentro la sala era más pequeña de lo que imaginaba. Las paredes estaban desnudas salvo por el sello estatal y una viga de madera desgastada sobre el estrado del juez. A un lado estaba Marisol con el cabello perfectamente peinado, vestida con un vestido azul claro, que probablemente se veía bien en fotos. No me miró. Esteban estaba ya a su lado con la mandíbula tensa, las manos entrelazadas, demasiado deliberadamente. Cuando el secretario llamó nuestro caso, las palabras resonaron como el tañido de una campana. Torres versus Vargas. Petición de tutela. La jueza, una mujer de unos 60 años con un rostro calmado y curtido, ajustó sus lentes y comenzó a leer el expediente. Petición presentada por la señora Marisol Torres, citando deterioro cognitivo e incapacidad para manejar asuntos financieros. Levantó la vista, su mirada aguda. «Señora Vargas, ¿entiende la naturaleza de estos procedimientos?» «Sí, su señoría», dije. Mi voz sonó uniforme. Estaba agradecida por eso. El abogado de Marisol, un hombre suave y de voz baja con una pluma costosa, comenzó pintando un retrato de preocupación. Habló de olvidos, de confusión financiera, de una decisión difícil, de una hija tomada por amor. Esteban se movió ligeramente al tomar el estrado su tono ensayado. «He visto cambios», dijo mirando a cualquier lado menos a mí. «Se repite.
Ha enviado mensajes financieros contradictorios. Solo queremos asegurarnos de que esté segura. Su voz era limpia, casi convincente, pero sus manos lo traicionaban golpeando la baranda, apretando, soltando. Arturo se levantó a continuación tranquilo como un cirujano. Su señoría, si me permite presentar la prueba A, el informe de competencia mental de la doctora Margarita Heller, fechado hace 3 días. Entregó la carpeta al secretario. Prueba B, registros financieros que muestran la gestión activa de la señora Vargas de sus cuentas, incluidas revisiones legales recientes a su plan patrimonial. Prueba C, declaraciones juradas de vecinos que atestiguan su claridad mental. Hizo una pausa mirando directamente a la jueza. Esto no es preocupación. Es coerción disfrazada de afecto. La jueza se tomó su tiempo revisando las páginas. El sonido del papel al pasar era el único ruido en la sala. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado, mesurado, pero con un borde. Señora Torres, dijo, ¿intentó acceder a las cuentas de su madre antes de esta petición? Marisol se congeló. Luego forzó una risa suave. Yo solo quería ayudar. Ella me dio permiso antes. Arturo intervino con suavidad. Permiso que desde entonces ha sido revocado legalmente. La jueza asintió lentamente. En efecto. Y sin embargo, los registros muestran un intento de autorización de transferencia el mes pasado. Eso es preocupante. El abogado de Marisol comenzó a objetar, pero ella lo silenció con una mano levantada. Luego se volvió hacia mí. Señora Vargas, ¿desea hacer una declaración? Me levanté, cada ojo sobre mí. El suelo de madera crujió bajo mis tacones. Sí, su señoría. He cometido errores demasiado relacionados con la generosidad, pero la confusión nunca ha sido uno de ellos. Sé de dónde vino cada peso y a dónde fue. Puede que sea mayor, pero no estoy perdida. La sala quedó en silencio por un largo momento. Luego la jueza se recostó cruzando las manos. El tribunal encuentra evidencia insuficiente para justificar la tutela. Petición denegada. El sonido del mazo fue suave, casi misericordioso. Exhalé lento y controlado. Pero antes de que alguien pudiera moverse, añadió: además, remito este caso al investigador del condado para revisar posibles tergiversaciones y tentativas de fraude financiero por parte de los peticionarios. La mano de Arturo rozó la mía brevemente, una afirmación silenciosa. Al otro lado del pasillo la postura de Marisol se tensó. El rostro de Esteban palideció, su compostura rompiéndose por primera vez. Cuando salimos al pasillo, la luz tardía de las altas ventanas del tribunal se derramó sobre el suelo en rayas ámbar. Escuché la voz de Marisol detrás de mí, baja y apresurada, intentando calmar a Esteban. No me volví. Arturo reunió los papeles en su maletín. Lo hiciste perfectamente, dijo. No, respondí suavemente. Lo hice con precisión. Salimos juntos. Afuera el aire olía a lluvia otra vez, pero ahora se sentía diferente, limpio, más ligero. Me quedé un momento en las escaleras, dejando que la llovizna tocara mi rostro, mientras detrás de mí las pesadas puertas del tribunal se cerraron con un sonido profundo y final. Comenzó como suele suceder con el veneno, con susurros. Al principio solo fue distancia, el retiro lento de pequeñas cortesías. La mujer que solía saludar desde su porche ahora se volteaba así, reorganizar sus macetas. La cajera del mercado de la Cruz evitaba mis ojos. Incluso la bibliotecaria, que me conocía desde hacía 20 años, empezó allí a hablarme con el mismo tono cuidadoso que usaba con los niños. A media semana Rosa me trajo la versión que había escuchado. Dicen que te han declarado no apta, dijo bajando la voz, que despediste a tu abogado en un ataque de confusión, que ya no eres tú misma. Reí suavemente, aunque salió frágil. Supongo que la verdad viaja más lento que el chisme. Me miró con una mezcla de lástima y frustración. Están intentando reescribir lo que pasó en el tribunal, Consuelo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije. Y sé quién está escribiendo el borrador.
Marisol y Esteban habían encontrado su nuevo escenario, el vecindario. Ya no necesitaban documentos legales. Todo lo que necesitaban eran charlas con café, intercambios susurrados, después de misa, y frases que comenzaban con: «Es muy triste de verdad». Para el viernes escaló. El golpe llegó justo después del desayuno, un ritmo educado que cargaba un peso oficial. Una mujer estaba en mi porche con una tablilla y una placa de identificación prendidas a su abrigo. Su nombre era Diana Rojas, del Departamento de Servicios Humanos, División de Protección de Adultos. Señora Vargas comenzó con la firmeza gentil de alguien entrenado para manejar tanto el enojo como la confusión. Recibimos un reporte expresando preocupación por su seguridad y condiciones de vida. «Puedo pasar». La urgencia de reír fue fuerte, pero simplemente me hice a un lado. «Por supuesto. Encontrará mi casa más limpia que la mayoría». Caminó lentamente notando cada detalle. Las fotos enmarcadas, las encimeras de la cocina impecables, los libros ordenados por tema y altura. Respondí sus preguntas con calma. No había extraviado ninguna factura. Sí manejaba mis propios medicamentos. No había caído ni olvidado una hornilla encendida. Media hora después, dejó su tablilla. «Señora Vargas, seré honesta», dijo. «Veo esto mucho, disputas familiares que se convierten en exageraciones. Usted está bien. Más que bien. Cerraré este caso como infundado». «Gracias», dije simplemente. Dudó en la puerta, luego añadió: «Si me permite decirlo, personas como usted hacen mi trabajo más fácil. Es clara, directa. No pierda eso». Después de que se fue, el silencio de la casa se sentía más agudo que antes. No era paz, era exposición. Me habían investigado en mi propia sala. Esa noche no pude dormir. Cada susurro que había ignorado se repetía en mi cabeza. Estaban convirtiendo mi vida en rumor, mi nombre en un chiste. Y cuanto más digna era mi silencio, más alto sonaban sus mentiras. Cerca de la medianoche encendí la lámpara del escritorio y abrí mi laptop. La pequeña luz de la cámara parpadeó un ojo firme y único. La ajusté hasta que mi reflejo llenó la pantalla, cabello gris recogido sin maquillaje. El rostro surcado de alguien que se había ganado cada año. Presioné grabar. «Mi nombre es Consuelo Vargas», comencé con voz calma pero firme. «Tengo 71 años. Vivo sola por elección. Estoy lúcida, independiente y muy en control de mi vida. He habido rumores feos, pero sigo aquí. Sigo clara. Y estoy harta de las mentiras». Detuve la grabación, la escuché una vez y luego envié el archivo al grupo de chat del vecindario. Mis manos no temblaron cuando presioné enviar. En minutos las burbujas de escritura aparecieron. Primero el mensaje de «Rosa orgullosa de ti, Consuelo». Luego otro de la bibliotecaria: «Bien por ti». La gente necesita ver esto. Algunos más siguieron cautelosos pero de apoyo. Afuera la lluvia comenzó de nuevo, ligera y uniforme. Me quedé junto a la ventana viendo las gotas rayar el cristal, reflejando el pequeño brillo verde de mi celular en el escritorio. Por primera vez en semanas no me sentía como el sujeto de la historia de alguien más. Estaba contando la mía. Y en el murmullo de la lluvia, eso sonaba como el comienzo de la verdad, reclamando su nombre. Era un miércoles por la mañana cuando sonó el timbre, 3 campanadas rápidas, con aire de negocios confiadas. Esperaba a Rosa o tal vez a un mensajero, pero los 2 hombres en el porche llevaban trajes grises a juego y portaban tablillas. Uno se presentó como el señor Tellez, el otro como el señor Cruz de Finanzas del Bajío. «Buenos días, señora Vargas», dijo Tellez con un tono ensayado. «Estamos aquí para confirmar detalles sobre la solicitud de hipoteca conjunta que confirmó el mes pasado para el señor Esteban Torres». Por un momento no hablé. El nombre se sentía extranjero en ese contexto, como una sombra cruzando la luz del sol. «Creo que están equivocados», dije con calma. «No he confirmado nada en años». Cruz ajustó sus lentes revisando una carpeta.
Esta es su dirección, su nombre completo, su firma. Giró la página hacia mí. Ahí estaba mi nombre escrito en un estilo que imitaba mi mano, pero fallaba en su ritmo. Los bucles eran demasiado apretados, la presión desigual. Alguien que había estudiado mi escritura, pero no mi paciencia. ¿Puedo ver eso, por favor?, pregunté tomando el papel. Mi corazón no se aceleró esta vez. Se asentó en un latido silencioso y enfocado. Esto no es mi firma. Es una imitación. Tellez frunció el ceño. Entonces, ¿está diciendo que no autorizó el préstamo para la empresa del señor Torres? Digo que esto es falsificación, respondí. Y sugiero que no procesen ni un centavo más bajo ese nombre hasta que lo confirmen con su departamento legal. Algo en mi tono debió convencerlos porque ambos intercambiaron miradas rápidas. Cruz carraspeó. Necesitaremos presentar una verificación. Podríamos tomar una copia de su identificación. Saqué mi pasaporte y lo sostuve junto al formulario. Aquí, dije, compárenlo con cuidado. La diferencia era obvia. La firma en mi pasaporte era firme, deliberada, más vieja. La del formulario parecía joven impaciente. Cuando se fueron murmurando disculpas, cerré la puerta en silencio y me quedé un largo rato con la mano aún en la perilla. Había esperado que Marisol intentara de nuevo. No esperaba que Esteban arrastrara mi nombre a algo criminal. Llamé a Arturo de inmediato. Escuchó sin interrumpir solo el leve sonido de una pluma contra el papel al otro lado. Cuando terminé dijo: «Eso es todo. Ahora tenemos bases para escalar». Me guió paso a paso: presentar un reporte policial por fraude de identidad, contactar al banco para abrir una alerta, enviarle copias escaneadas para la contrademanda que ya había comenzado a redactar. En la comisaría el oficial de turno, un joven con ojos amables, tomó mi declaración con cuidado. Cuando llegó a la parte sobre la implicación familiar, dudó como si no estuviera seguro de cómo escribir algo que fuera legal y humano a la vez. «Es mi yerno», dije claramente. «Regístrelo así». Esa noche la casa estaba silenciosa. Me serví té, aunque se enfrió antes de probarlo. El documento falsificado estaba en el escritorio junto a la lista de Arturo, la tinta, ya curvándose en las esquinas. Esta vez no sentí tristeza. Lo que sentí fue precisión, la nitidez de algo que finalmente se había vuelto claro. La traición había dejado de ser emocional. Se había vuelto procedimental. Y eso de alguna manera lo hacía más fácil de combatir. El sobre llegó un jueves delgado pero pesado con consecuencias. La dirección de retorno decía Banco del Bajío, Departamento Legal. Lo abrí en la mesa de la cocina esperando otra notificación sobre la alerta de fraude que Arturo había iniciado. En cambio, las palabras: orden de restricción temporal, investigación de riesgo pendiente, me miraron fijamente en negritas. Habían congelado mis cuentas. Todas. La carta era educada, burocrática y despiadada. Para garantizar la seguridad de todas las partes durante la disputa. En curso, el acceso a los fondos ha sido suspendido temporalmente, hasta la revisión judicial. La leí 2 veces, luego una tercera en voz alta, en la habitación silenciosa, como si la repetición pudiera hacerla lo suficientemente absurda como para no creerla. Mis ahorros, mis depósitos de pensión, incluso el modesto fideicomiso que había creado para emergencias, todo sellado por el mismo sistema que semanas atrás había limpiado mi nombre. Llamé a Arturo de inmediato. Contestó antes del segundo timbre. «¿Recibiste la notificación?» «Sí». Mi voz era calma, demasiado calma. Pensé que ya habíamos probado todo. «Lo hicimos», dijo. Pero el abogado de Esteban presentó una moción paralela, alegando volatilidad financiera. El banco congeló las cuentas automáticamente hasta que el tribunal lo revise. Es una táctica de intimidación. Casi podía escucharlo paseándose. «Presentaré una moción para disolver la orden de restricción por la mañana», añadió. «Pero necesitarás presentarte de nuevo.
¿Puedes manejarlo? Por supuesto, dije. No me escondo de mi propio nombre. 2 días después me encontré una vez más dentro del tribunal, las mismas paredes beige opacas, el mismo aire frío que olía ligeramente a papel y café. Arturo me encontró afuera de la sala de audiencias, con el abrigo sobre un brazo. «No esperan que te presentes hoy», dijo. «Eso es bueno». Cuando la jueza entró, la sala se silenció al instante. Era la misma mujer que había presidido la audiencia de tutela, sus ojos aún agudos bajo los lentes de montura plateada. Parecía cansada, pero alerta como alguien acostumbrada a separar la verdad del drama. Arturo se levantó primero presentando nuestra moción. Su señoría, los activos de la demandada fueron congelados bajo un pretexto falso, tras una petición de tutela desestimada y un caso de falsificación confirmado, ahora bajo investigación. Solicitamos la disolución inmediata de la orden de restricción. La jueza se volvió hacia Esteban, que estaba 2 filas adelante, con las manos cruzadas demasiado pulcramente, la corbata ligeramente torcida. Señor Torres, dijo con tono cortante, esta orden implica que había riesgo de abuso financiero o mala gestión. ¿En qué base se presentó? Se movió en su asiento. Su señoría, yo... ¿Ese? Fui aconsejado para proteger los intereses familiares. Estábamos preocupados por posibles irregularidades. ¿Por quién preguntó ella? Dudó, sus ojos desviándose hacia su abogado, luego hacia Marisol sentada a su lado. Fue solo una precaución. El silencio se estiró fino. La jueza se inclinó hacia adelante. Señor Torres, la precaución requiere razones. No veo ninguna en el registro. Miró el expediente, luego levantó la vista. Moción para disolver concedida. Las cuentas deben ser restablecidas de inmediato. Y señor Torres, su tono se endureció. Este tribunal no tolerará más mal uso de sus procesos. El mazo golpeó una vez. Fuera de la sala me apoyé en la baranda de mármol, el agotamiento golpeándome de repente. Arturo me entregó una copia doblada de la resolución, su expresión, una mezcla silenciosa de victoria y fatiga. Seguirán intentando. ¿Sabes? Dijo suavemente. La gente así no para hasta que choca con una pared. Entonces construyamos una, respondí. Sonrió débilmente. Ya lo has hecho. Al salir al atardecer gris, la llovizna se acumuló de nuevo sobre las escaleras del tribunal. No corrí a cubrirme. La dejé caer lenta y fría contra mi piel, mientras el peso del papel congelado en mi mano comenzaba finalmente a descongelarse. Llegó en un sobre manila deslizado bajo mi puerta sin franqueo, sin marca de mensajería. Solo el sello del secretario del condado impreso en la esquina. La primera línea escrita en el tono plano de la burocracia me cortó el aliento. Notificación de embargo de propiedad pendiente. Revisión bajo el título 46, gestión incompetente de bienes. Lo leí de pie en el vestíbulo con la luz de la tarde cayendo sobre el papel. Parecía lo suficientemente oficial como para asustar a quien no supiera más. Por unos segundos casi no lo hice. Luego mis ojos captaron el formato espaciado incorrecto, un número de sección mal escrito, una firma que parecía trazada de una imagen escaneada. Quien lo envió sabía imitar la autoridad, pero no cómo respetarla. Aún así, el efecto funcionó. Mis rodillas se sintieron débiles. Caminé lentamente por la casa con el papel en la mano, tocando las cosas que habían construido mi vida. Las paredes con molduras que Isidro y yo pintamos nuestra primera primavera juntos, él insistió en un gris marino, aunque vivíamos a cientos de kilómetros de cualquier costa. La esquina junto a la ventana donde la luz del sol siempre lo encontraba leyendo el periódico. El jardín visible a través de la puerta trasera, aún bordeado de hortensias que florecían fielmente cada junio. Me detuve allí viendo las hojas moverse con la brisa y susurré para nadie más que la casa misma. Esta no. Esta casa no. El silencio que siguió no era miedo, era un asentamiento, una especie de cierre interno de cerrojos. Tomé la notificación, la puse plana en la mesa de la cocina.
y marqué Arturo. Contestó al segundo timbre. Dime. Le conté sobre el documento cada línea, cada firma. Su voz se oscureció a la mitad. Envíame un escaneo ahora mismo. No toques nada más. Cuando llamó 20 minutos después, podía escuchar la ira que intentaba enmascarar detrás de una calma profesional. Es falso, dijo. Descuidado pero peligroso. Alguien usó un formulario antiguo del condado como plantilla. Es intimidación con suelo nada más. Pero lo responderemos oficialmente. Prepararé un paquete de verificación esta noche. ¿Qué tipo de paquete?, pregunté, aunque ya lo sabía. Del tipo que termina con las especulaciones. Dijo. Escritura original, registros fiscales actuales y tu certificado de competencia notariado de la doctora Heller. Lo presentaremos en la oficina del registro del condado y enviaremos copias a todas las agencias en la cadena. Nadie tocará tu propiedad de nuevo, sin pasar por mí primero. Escuché el ruido de papeles en su lado, el clic de una engrapadora, el sonido del orden construido desde el caos. Querían sacudirte, añadió, pero esto hará lo contrario. Tras colgar me senté en la mesa de la cocina, la notificación falsa, aún junto a mi taza de té frío. Afuera el crepúsculo se deslizaba sobre el jardín tiñendo todo de azul. Miré alrededor los bocetos enmarcados, el suelo de madera desgastado, el olor a cedro y jabón que aún persistía de la limpieza de la mañana, y sentí algo cambiar en mi pecho. El miedo que me había seguido durante semanas se había ido. Lo que quedaba no era gentileza, era cero. Esto ya no era solo una casa. Era testimonio de trabajo, de pérdida de resistencia. Doblé la notificación falsa por la mitad y la deslicé en una carpeta etiquetada Evidencia. Luego cerré la puerta principal con llave. Apagué las luces y me quedé un momento en la oscuridad escuchando el zumbido suave del calentador. La casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía frágil. Se sentía armada con verdad, con registros conmigo. El tribunal olía igual que antes, limpio y frío como piedra pulida, y juicio retenido. Pero esta vez, el aire cargaba un peso diferente. La sala de audiencias era más pequeña, más silenciosa, casi íntima. Arturo estaba a mi lado con los lentes bajos en la nariz, los papeles cuidadosamente apilados frente a él. Al otro lado del pasillo, Esteban susurraba furiosamente a su abogado. Marisol estaba a 2 asientos de él con los hombros rígidos, los ojos fijos en la mesa. La jueza entró sin ceremonia. El mazo golpeó una vez. Esta audiencia concierne a acusaciones de documentos financieros falsificados y reclamos de tutela falsificados. Comenzó su voz precisa. ¿Están todas las partes presentes? Arturo se levantó. Sí, su señoría. Estamos listos para proceder. La experta en caligrafía, una mujer de unos 40 años con cabello entrecano y voz mesurada, tomó el estrado primero. Sostuvo copias ampliadas de mi firma de los supuestos formularios de hipoteca junto a registros verificados de mi pasaporte y escritura. Las diferencias, dijo con calma, son consistentes con una imitación más que con el envejecimiento de la escritura. La presión de la pluma, el espaciado y los patrones de curvatura confirman que la firma fue falsificada. La jueza se inclinó hacia adelante. En su opinión profesional, ¿el consentimiento de la señora Vargas fue fabricado? Sí, su señoría. Sin duda. El abogado de Esteban objetó débilmente, pero el sonido fue hueco. La jueza lo desestimó con un gesto. No miré a Esteban. No necesitaba hacerlo. El silencio a su lado hablaba más alto que la ira. Luego llegó el turno de Marisol. Cuando se levantó parecía más pequeña de lo que recordaba su confianza vaciada. Su voz, una vez firme, temblaba. No sabía, comenzó. Esteban dijo que era solo papeleo, algo para consolidar las cuentas de mamá. Dijo que ella ya había aceptado que era rutina. La ceja de la jueza se alzó. ¿Verificó eso con su madre? Los ojos de Marisol parpadearon hacia mí, luego se apartaron. No lo hice. Solo firmé donde me dijo. Arturo se levantó, su tono cuidadoso pero firme.
Entonces, participó en la presentación de documentos que tergiversaban el consentimiento de su madre sin confirmar su aprobación. Su voz se quebró. Sí, el silencio que siguió fue como si el aire se diluyera en la sala. Esteban se movió en su silla, su compostura rompiéndose. «Eso no es cierto», murmuró demasiado alto. Ella sabía lo que hacíamos. Era parte de esto. Marisol se volvió hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. No, no lo estaba. Dijiste que arreglaría las cosas. El mazo de la jueza cayó con fuerza. Suficiente. Para el final de la hora la resolución era clara. Fraude confirmado. Todas las demandas, tutela, embargo de propiedad y restricciones financieras anuladas. El tribunal refirió a Esteban para investigación criminal. Marisol recibió una reprimenda formal y fue eximida de mayor implicación. Cuando todo terminó, Arturo se inclinó hacia mí. «Estás libre», dijo simplemente. Libre. La palabra no se sentía como victoria. Se sentía como algo más silencioso, más pesado. Un final que había costado demasiado alcanzar. Al salir de la sala, Marisol estaba cerca de la salida agarrando su abrigo con ambas manos. Parecía querer hablar, pero no salieron palabras. La pasé sin reducir el paso, no por crueldad, sino por misericordia. Algunas conversaciones pertenecen a otra vida. Afuera la lluvia había parado. El cielo era pálido, casi sin color, del tipo de tarde que contiene el aliento antes del invierno. Bajé las escaleras del tribunal, el eco de mis zapatos firme y seguro, cada uno más ligero que el anterior. La justicia, me di cuenta, no sonaba como truenos o aplausos. Sonaba como silencio, como el mundo finalmente dejándote respirar. Pasaron semanas antes de que llegara algo. Los días se asentaron en un ritmo más gentil, té temprano, podar las hortensias, leer junto a la ventana, mientras la lluvia otoñal pintaba el jardín de un plateado tranquilo. Casi había dejado de esperar que el nombre de Marisol apareciera en algún lugar, cuando un pequeño sobre blanco se deslizó por la ranura del correo una tarde. No tenía dirección de retorno, solo mi nombre en una letra familiar, redonda, deliberada, ligeramente insegura, como si cada letra cargara vacilación. Me quedé un largo rato antes de abrirlo. Dentro había una tarjeta sencilla del tipo que compras a prisa cuando no sabes qué decir. En el centro, una sola línea escrita en tinta azul. Gracias por enseñarme respeto de la manera difícil. Sin saludo, sin firma. Pero no necesitaba ninguna. La letra era de Marisol, ahora más vieja, de una manera que no tenía nada que ver con la edad. Me senté en la mesa de la cocina, la tarjeta temblando ligeramente entre mis dedos. No había disculpa y, sin embargo, la había. No era una rama de olivo, pero tampoco un arma. Era algo más, una admisión de que la distancia entre nosotras no se medía en kilómetros, sino en entendimiento, finalmente ganado. Por un largo rato solo miré la tinta hasta que se difuminó con el reflejo de la lluvia en la ventana. Luego doblé la tarjeta con cuidado y me levanté. En la sala la fotografía de Isidro esperaba en su lugar habitual en la repisa, él, con su camisa de trabajo, sonriendo débilmente hacia algo fuera del marco. Deslicé la tarjeta en el cajón a su lado. Los dos pertenecían juntos, el hombre que me enseñó estabilidad y la hija que finalmente, dolorosamente, aprendió consecuencias. Afuera la lluvia vespertina comenzó de nuevo, suave pero persistente. Abrí las cortinas más y me senté junto a la ventana viendo las luces del jardín brillar a través de la niebla. Las hortensias se inclinaban bajo la llovizna, sus pétalos magullados, pero aún brillantes. La casa se sentía llena de una manera silenciosa, no con voces ni movimiento, sino con resistencia. No había triunfo en lo que había pasado ni satisfacción. Solo espacio limpio ganado con esfuerzo, donde había estado el dolor. Respiré el aroma de la tierra húmeda, dejé que llenara mis pulmones y exhalé lentamente. El perdón, me di cuenta, no requería olvidar. Solo pedía que dejaras de cargar el peso. La lluvia se suavizó en un murmullo
y la última luz del día se demoró en las paredes que Isidro y yo pintamos hace años. Me quedé allí hasta que el cielo se volvió gris, las luces del jardín brillando débilmente en la niebla, y susurré en la quietud. Es suficiente. Un año después, la lluvia regresó como siempre lo hacía en Querétaro. Suave, persistente, familiar. Las hortensias habían crecido espesas otra vez, a lo largo de la cerca cargadas de flores, que se inclinaban hacia la luz. Dentro de la casa la tetera cantaba en la estufa, y por primera vez en meses era el sonido de consuelo, no de rutina. Rosa llegó primero sacudiéndose las gotas del abrigo, las mejillas rosadas por el frío. «Traje pan de limón», dijo levantando la lata como una ofrenda. «Mantequilla de verdad esta vez. Nada de esas cosas bajas en grasa». Consuelo rió el sonido bajo y fácil. «Entonces ya es una celebración». Unos minutos después, llegaron las dos vecinas de la calle, Marta y Elvira. Las mismas mujeres que un año atrás habían susurrado en el mercado de La Cruz, que estaba perdiendo la cabeza. Sus rostros estaban sonrojados de vergüenza al entrar en la cálida cocina de Consuelo. Pero ella las saludó sin dudar. «El té está listo», dijo poniendo las tazas de porcelana que ella e Isidro compraron hace décadas en su viaje de aniversario a San Miguel de Allende. «Por favor, siéntense». La conversación comenzó torpe, llena de pausas y medias disculpas. Elvira finalmente carraspeó. «Lo sentimos, Consuelo. Debimos saber que no debíamos repetir habladurías que no nos correspondían». Consuelo sirvió el té con mano firme. «Lo importante», dijo con suavidad, «es que ahora están aquí». Eso aflojó el aire. Pronto la risa encontró su camino entre las palabras. Rosa contó una historia sobre las últimas travesuras de su gato. Marta recordó el jardín de su esposo. Elvira confesó que había comenzado clases de acuarela. Era ordinario, sin importancia, y eso era lo que lo hacía hermoso. Por tanto tiempo Consuelo había vivido como esperando la próxima intrusión, el próximo papel que pudiera deshacer su paz. Pero ahora la casa se sentía anclada otra vez, viva, a su manera silenciosa. El fideicomiso estaba finalizado, las guerras legales resueltas. Hace tiempo el mundo, finalmente quieto. Cuando la lluvia comenzó a tamborilear más fuerte contra las ventanas, se levantó a encender la lámpara del porche. En la pequeña mesa cerca de la puerta estaba la placa de latón, que había hecho ella misma en el taller comunitario. Cada letra presionada a mano, en el metal. La llevó afuera el aire fresco, húmedo contra su piel, y la fijó justo encima del marco de la puerta. «Bienvenidos con respeto». Dio un paso atrás para mirarla. Las letras brillaban débilmente bajo la luz del porche, simples pero seguras. Detrás de ella la risa flotaba desde la cocina, cálida y genuina. Rosa gritó algo sobre repetir postre y Consuelo sonrió encendiendo el interruptor. El resplandor se derramó suavemente sobre los escalones húmedos por la lluvia, iluminando el pequeño sendero del jardín que se curvaba hacia la calle. Era el mismo porche donde una vez estuvo parada, temiendo perder todo su nombre, su hogar, su sentido de sí misma. Ahora se sentía como un umbral hacia algo más tranquilo y más fuerte que la victoria, el ritmo constante de una vida reconstruida. Consuelo se quedó un momento más, viendo la lluvia brillar bajo la luz. Luego entró cerrando la puerta suavemente detrás de ella, el suave resplandor del porche firme y seguro contra la oscuridad.